pues de la seguridad y salud en el trabajo. Y es un tema muy importante, por lo tanto le rogaría mucho su atención. Muy bien, entonces ergonomía laboral e identificación de riesgos disergonómicos. Debemos de saber pues que lo que respecta a la ergonomía, en el Perú existen normas que versan sobre este tema, sobre este aspecto de la seguridad industrial. Se ha dado la resolución ministerial 375-2008-TR, la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos, cuyo objetivo es establecer los parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño. Es entonces que desde la definición del objetivo, esta norma rompe ese mito de que el trabajador es el que debe adaptarse al trabajo. Pues la ergonomía, uno de sus principios básicos, y lo recoge también esta normativa peruana, me dice que es al revés, que es el trabajo el que debe adaptarse al trabajador. No es como me han enseñado, ¿verdad? Entonces desde allí partamos. Entonces es el trabajo que se debe adaptar a las características físicas y mentales de los trabajadores. ¿Con qué fin? De proporcionarles bienestar, seguridad, y por lo tanto eso va a redundar en la mayor eficiencia en el desempeño de sus actividades el trabajador, ¿verdad? Entonces eso coadyuva a una mayor eficacia y productividad empresarial. Así también me habla esta norma de que la evaluación ergonómica a partir del concepto amplio de bienestar y confort para la mejora de la productividad. Y también me lo dice la ley 29783, que es obligatorio hacer una evaluación ergonómica de mis puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces la ergonomía debe ser parte de los procesos preventivos en la empresa, cualquiera que sea su actividad. Entonces, hay que recoger esto que dice la norma, ¿verdad? La evaluación ergonómica debe ser parte del proceso productivo. ¿Y qué cosa es la ergonomía? Pues la ergonomía es una ciencia, es una actividad multidisciplinaria que viene de dos palabras, ergos, trabajo, y nomos, ley. Entonces vendría a ser la ley del trabajo. Es una disciplina multidisciplinaria. Lo que busca es adecuar el trabajo a los trabajadores y no los trabajadores al trabajo, ¿verdad? E incluye pues el análisis de la relación del medio ambiente laboral en que se desarrollan sus tareas, ¿verdad? Entonces hablamos del medio ambiente, que este medio ambiente no sea agresivo hacia el trabajador. También algunos le llaman ingeniería humana a la ergonomía, ¿verdad? Entonces viene de estas dos palabras, ergo y nomos, ley del trabajo. Entonces es una ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo. Entonces estos tres elementos que están presentes, ¿verdad? El trabajador, el ambiente en el que se desempeña y por supuesto las máquinas y el mobiliario que utiliza. De tal manera que estos tres estén en perfecta armonía. De tal manera que en su interacción de estos tres elementos no genere ningún daño, ninguna lesión a la seguridad y a salud del trabajador. Entonces eso es lo que busca, adecuar los puestos de trabajo hacia el trabajador. Y así, ¿qué cosa busca? Minimizar el estrés, la fatiga y por supuesto incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. También es llamada ingeniería humana, ¿verdad? Los objetivos de la ergonomía, reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un factor importante en el ámbito de la salud ocupacional, ¿verdad? Y reducir la incidencia y severidad de los trastornos o traumatismos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, ¿verdad? El ser humano, pues, es un sistema, es un organismo biológico y en donde parte de nuestro cuerpo pues lo forma el sistema osteomuscular, es decir, nuestros músculos,
nuestros huesos y que estos pueden sufrir lesiones o daños por las condiciones en las que trabajamos. Y por supuesto, disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores y mejorar la calidad de vida del trabajador y disminuir el absentismo en el trabajo, ¿verdad? Entonces, esos son los objetivos de la ergonomía. Aumentar la productividad de las empresas. Por supuesto, las empresas tienen un objetivo empresarial. Lo que quieren es generar rentabilidad y esto está asociado a la productividad. E involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente informados de los factores de riesgo disergonómico que puedan ocasionar disturbios musculoesqueléticos, ¿verdad? Y establecer un control de riesgos, controlar estos riesgos disergonómicos mediante un programa de ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe incluir un programa de vigilancia ergonómica, ¿verdad? Entonces, esto debe estar claro. Beneficio de la ergonomía al trabajador, por supuesto, redunda en su salud, en su seguridad, en su confort, en su satisfacción, bienestar humano. Y en la empresa, eficiencia, innovación, productividad y calidad. Bienestar organizacional, ¿verdad? Muy bien. La ergonomía, como dije anteriormente, es una ciencia. Es una ciencia, es una disciplina multidisciplinaria, ¿verdad? Así también la ergonomía reconoce que existen ciertos factores en el lugar de trabajo que pueden causar en el ser humano disconfort, lesiones, molestias, sobre todo en el sistema osteomuscular, ¿verdad? Y estos factores le llaman la ergonomía factores de riesgo disergonómicos, que es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto de trabajo que son más o menos claramente definidos y que inciden en aumentar la probabilidad de que el sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. Y estos factores de riesgo disergonómico incluyen aspectos relacionados a qué cosa? A cargar peso, la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. Entonces, estos son los factores de riesgo disergonómicos más comunes. No es una lista exhaustiva. Puede haber mucho más acorde a la naturaleza del trabajo que realizamos, ¿verdad? Pero los más comunes son estos: posturas forzadas, sobreesfuerzos, movimientos repetitivos, ¿verdad? Y acá vemos estos factores de riesgo disergonómicos más importantes. Uso de herramientas disergonómicas, las posturas forzadas, la distribución del puesto de trabajo, la manipulación de cargas, las tareas repetitivas, son los factores de riesgo disergonómicos más comunes en una organización, ¿verdad? Acá vemos algunas: trabajar parado todo el tiempo, trabajar sentado todo el tiempo, hacer tareas repetitivas como teclear en una computadora, uso de herramientas inadecuadas, distribución del puesto de trabajo, posturas forzadas, etcétera, etcétera. Esta norma 375-2008-TR, la resolución ministerial norma básica de ergonomía, me habla de que yo puedo identificar ciertos factores de riesgo disergonómico si yo me hago las preguntas correctas, ¿verdad? Y acá vemos algunas de las preguntas correctas que yo debo hacerme. Si en mi lugar de trabajo hago estas actividades más de 2 horas en total por día, ya sea de un solo tirón, es decir, hago esta actividad más de 2 horas por día en un solo lapso, o ya sea que lo haga intermitentemente, ¿verdad? Si en mi trabajo yo adopto posturas incómodas o forzadas, por ejemplo, las manos por encima de la cabeza, por ejemplo, los codos por encima del hombro, si tengo que inclinar en mi lugar de trabajo la espalda hacia adelante más de 30 grados, la espalda en extensión más de 30 grados hacia atrás, ¿verdad? Si tengo que doblar el cuello girado más de 30 grados, ¿verdad?
o si tengo que estar sentado con la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados, o tengo que estar sentado con la espalda girada o lateralizada más de 30 grados, o si tengo que trabajar de cuclillas o de rodillas o parado más de 2 horas por día, entonces tengo que tener presente que allí, en mi lugar de trabajo, ya existe un factor de riesgo disergonómico. Entonces, realizas estas actividades tú en tu lugar de trabajo más de 30 horas por día, digo más de 2 horas por día, o tal vez lo hace tu personal. Entonces, para ello es muy importante la evaluación ergonómica, donde un especialista, un ergónomo, en base a sus estudios y a ciertas aplicaciones y a cierta tecnología de información, establece que la evaluación ergonómica en el puesto de trabajo, si existen factores de riesgo ergonómico y si estos están controlados o no. De aquí vemos algunas situaciones desde el punto de vista ergonómico que no son las adecuadas. Acá vemos un trabajador que está inclinado, doblando la espalda más de 30 grados, ¿verdad? Porque el plano de trabajo es inadecuado. Está hacia abajo el plano de trabajo, entonces él tiene que adoptar esta postura para realizar sus labores, ¿verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo tomado de la vida real. Acá vemos un trabajador realizando manipulación manual de carga y para ello utiliza las cervix, utiliza el cuello, ¿verdad? Para realizar esta actividad, ¿no? Como lo vemos allí. Allí no solamente está haciendo mal el trabajador, sino que también hay un problema de diseño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa carga es inadecuada. Las dimensiones de esa carga son inadecuadas, lo que hace que el trabajador adopte esta postura forzada, ¿verdad? Acá vemos otro trabajador, y acá vemos que también tiene el brazo extendido en demasía, pero también vemos no solamente que él está doblando la espalda más de 30 grados, sino que también la carga es inadecuada. Nuevamente el diseño de la carga es inadecuada, lo que obliga al trabajador a adoptar esta postura forzada. Acá vemos otra postura forzada, una trabajadora sentada en una silla que no es ergonómica a todas luces, no tiene un respaldar y ella va a trabajar así de esta manera 7, 8, 9, 10 horas, ¿verdad? El plano de trabajo también es inadecuado. Y acá vemos una trabajadora que está al lado doblando la columna también, ¿no? Para manipular carga. Y acá vemos otras situaciones también, ¿no? Ya desde el punto de vista más apegado a su sector, ¿no? Acá vemos estas jabas, ¿no? Donde tienen que ser manipuladas, ¿no es cierto? Como vemos allí en la figura por el personal, ¿cierto? Acá vemos manipulación manual de carga, ¿no? También vemos planos de trabajo, ¿no? Y los trabajadores que realizan, por ejemplo, movimientos repetitivos, ¿no es cierto? Como podemos ver en esta figura, ¿verdad? Y acá vemos más ejemplos, ¿no? Doblar la espalda, cuando manipulan peso o cuando están haciendo otro tipo de actividades, ¿verdad? Movimientos repetitivos, planos de trabajo, extensión o sobreextensión de los brazos, ¿no? Como podemos ver, situaciones que se dan en el sector pesquero, pues, ¿verdad? Como podemos ver en esta oportunidad. Muy bien. La ergonomía sí también me habla de carga física, que es el esfuerzo físico que realiza el trabajador en toda actividad laboral y que está determinado por la postura, la fuerza y el movimiento que se requiere para desempeñar dicha actividad. Podemos decir que un trabajo presenta una carga física baja, por ejemplo, cuando es en una oficina, ¿verdad? Y el trabajador aparentemente no realiza un desgaste en calorías, digamos, ¿no? Un desgaste físico enorme. Pero sí podríamos decir lo que son las personas que, por ejemplo, manipulan peso
o que adoptan posturas forzadas, aquellos trabajadores que realizan trabajo de campo, ¿no? O trabajos pesados como minería, construcción, siderurgia, pesquería, que causan una fatiga que no se puede soslayar, una fatiga importante en el trabajador, ¿verdad? Entonces a esto le llamamos carga física, ¿cierto? Entonces debemos de monitorear desde el punto de vista de una evaluación ergonómica qué tipo de trabajo hacemos nosotros en nuestro sector. La postura también es muy importante. Posturas inadecuadas causan cansancio, fatiga y afectan las articulaciones de los trabajadores. Cuando yo hablo de articulaciones me refiero a todas aquellas partes de nuestro cuerpo que realizan movimiento. Para que una parte de nuestro cuerpo se pueda mover, necesita de una articulación, ¿verdad? Y esas articulaciones están unidas pues por huesos, músculos, ligamentos, tendones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estas pueden ser afectadas por una postura inadecuada, postura incorrecta o postura también llamada forzada. Y eso se debe, entre otras cosas, a trabajar con equipos mal diseñados, trabajar en sillas inadecuadas, planos de trabajo inadecuados, estar excesivamente un tiempo ya sea sentado o parado, tener que adoptar posiciones difíciles o alcanzar objetos demasiado alejados, o una iluminación insuficiente, ¿verdad? Según la norma básica de ergonomía, me habla de que yo debo de tener en una oficina, por ejemplo, 300 luxes. Y en áreas de trabajo donde yo utilizo mi vista para hacer, por ejemplo, trabajos en donde tengo que distinguir bien los colores o tengo que por ejemplo, darme cuenta de ciertas características organolécticas del producto, me habla de que debe haber una buena iluminación. Y estamos hablando de 400, 500 lux, ¿verdad? Consecuencia de un trabajo en postura no confortable, daños a la salud, dolor de espalda, ciática, varices, hemorroides, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado a la hora de diseño del puesto de trabajo para evitar estas condiciones. La fuerza también, ¿verdad? La fuerza se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el desempeño de una tarea. Muchas veces los trabajadores tienen que usar fuerza para levantar objetos. Y dentro de este concepto se involucra la manipulación de herramientas, levantamiento, sostenimiento, transporte, tracción de elementos, ¿verdad? Y si lo hacen más de 2 horas por día, una buena forma de controlarlo es que estos trabajadores roten, ¿verdad? Roten, ¿cierto? Que los trabajadores roten, ¿no es cierto? Para así evitar trastornos musculoesqueléticos. Y aquí tenemos la manipulación de cargas y los movimientos forzosos, ¿no es cierto? El movimiento, pues el ser humano se mueve, ¿no? Un símbolo de la vida es el movimiento, pues, ¿verdad? Entonces, un signo de la vida que estamos vivos es que nos movemos, ¿no? Es la esencia del trabajo. El trabajo está relacionado, pues, con el movimiento y se define por desplazamiento del cuerpo. Entonces, el aumento de la carga dinámica en el trabajo dependerá en gran medida de los requerimientos de postura y de movimiento mencionados anteriormente. ¿Cierto? Entonces la fuerza se relaciona con movimiento repetitivo. Y el movimiento, pues aquí, desde el punto de vista ergonómico, los aspectos a considerar, estamos hablando del movimiento repetitivo o concentrado, movimientos forzosos, ¿no? De eso estamos hablando cuando hablamos de ergonomía, ¿no? De movimiento repetitivo. Y por supuesto el diseño del trabajo tiene que ver con la ergonomía. Yo recuerdo una empresa que visitamos en donde habían puesto un caldero y se presentaba que el diseño del puesto de trabajo estaba mal hecho porque la persona que instaló ese caldero no tuvo en cuenta que ese caldero hay que hacerle mantenimiento cada cierto tiempo. Y entonces no había espacio suficiente. Cada vez que se le hacía mantenimiento a ese caldero, las personas tenían que adoptar posiciones forzosas. ¿Por qué? Pues porque quien colocó el caldero no tuvo en cuenta que ese caldero
necesita mantenimiento y entonces para hacerle mantenimiento ese caldero necesita espacio libre para que la persona pueda hacerle mantenimiento de ese caldero. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando del espacio de trabajo, de los planos de trabajo, de la zona de trabajo, que debe estar diseñado para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes. Entre ellas estamos hablando de factores de riesgo disergonómico, ¿verdad? Yo hace poco estaba en una empresa en donde observamos, por ejemplo, que las personas en su lugar de trabajo no podían estirar las piernas. Estaban sentadas y tenían un mobiliario de tal manera que estas personas no podían estirar las piernas. Y entonces esto le va a causar un disconfort, adoptar una postura ya forzosa de por sí, y más aún si no pueden estirar las piernas, ¿verdad? Entonces de esto estamos hablando del diseño del puesto de trabajo. Y el espacio, pues el espacio de trabajo, muchas veces es insuficiente, ¿no? Las personas deben tener un espacio suficiente para poder estirar las piernas, para poder pararse, para tener caminatas cortas, para poder estirar los brazos, ¿no? Porque el ser humano, al ser un organismo biológico que se mueve, entonces necesita espacio para realizar movimiento. Además que nuestro propio cuerpo nos pide movimiento. Cuando adoptamos una postura estática, nos sentimos incómodos y nuestro propio cuerpo busca moverse, ¿verdad? Moverse. ¿Para qué? Para volver a la normalidad, no solamente nuestra irrigación sanguínea, sino que aliviar la presión sobre esas articulaciones que están siendo presionadas porque al no moverse reciben una presión, esas articulaciones relacionadas con el trabajo estático, ¿verdad? Entonces el espacio de trabajo también. Nos permite, pues, un espacio de trabajo adecuado, la adopción de posturas adecuadas, suficiente espacio de circulación, permite la organización adecuada de los elementos de trabajo. Entonces es muy importante tener en cuenta el espacio de trabajo. Y acá vemos algunas recomendaciones, ¿no? De un espacio de trabajo adecuado, por ejemplo, en una oficina, ¿no es cierto? Entonces allí vemos, ¿no? Un espacio adecuado en una oficina. Acá vemos 2 metros cuadrados, vemos, ¿no es cierto? Acá Víctor, vemos un mueble después me que nos bajas. puede servir para ese Mira, me la propósito. llevo. Muy bien, por favor silencien sus micrófonos. Si tuvieran alguna duda o consulta, me la hacen saber. Acá vemos también espacio de trabajo suficiente en el sector donde ustedes, pues, están, ¿no? Debe haber un espacio suficiente para que las personas puedan moverse, ¿cierto? Debe ser adecuado, ¿no? Entonces acá vemos algunos espacios de trabajo típicos en vuestro sector. Muy bien, ¿tuvieran alguna duda? Me la hacen saber. Para una oficina saludable, la ergonomía no solamente versa sobre ciertos factores de riesgo ergonómico que afectan mi sistema osteomuscular, sino que también, como dije, tiene que ver con el ruido, por ejemplo, y también, por ejemplo, con lo que es, pues, la iluminación, ¿no? Recomienda que la luz sea natural y que venga por parte de una ventana, y de una ventana que se recomienda que esté al costado del trabajador, ¿no? Como vemos aquí. La distancia de la computadora a los ojos, 55 centímetros. La silla debe ser ergonómica, debe haber agua para que los trabajadores puedan hidratarse. Colores, los colores se recomiendan que sean claros, ¿verdad? Es por eso que las oficinas mayormente se pintan de blanco, sobre todo en la ciudad de Lima, que es una ciudad que cuando entra en invierno casi no vemos el sol, ¿no? Está nublado. Y debemos de saber, pues, que el ser humano, pues, se regula sus estados de ánimo también por la luz del sol, ¿no? Es por eso que en la noche nos da sueño, porque hay poca luz, ya no hay luz solar. Y en el día, pues, la luz solar está allí presente. Entonces eso, entonces está allí, ¿no? Le llaman a eso, pues,
¿no es cierto? Los ¿cómo le llaman? El horario circadiano, ¿no es cierto? Entonces el ser humano se regula su estado de ánimo por la luz solar. También es por eso pues que vemos que en ciertos países en donde el invierno es muy crudo, las personas se deprimen, ¿no? Caso es el caso de, por ejemplo, de Londres, en Inglaterra, ¿cierto? Hay mucho, se elevan los suicidios cuando hay invierno, ¿no es cierto? El invierno es muy crudo. Acá vemos la postura de ser la adecuada, espacio suficiente, la pantalla de la computadora, la distancia, se evita el reflejo. Mira, la computadora está lateralizada por donde entra la luz para evitar los reflejos, ¿no es cierto? Como vemos allí en esta figura. Y las posturas pues forzadas también causan muchos problemas, sobre todo dorsolumbares, allí en nuestra columna vertebral. Recuerda que nuestra columna está unida por discos intervertebrales, recuerda eso, y estos suelen tener una sobrecarga por estar mucho tiempo parado, ¿no? O por estar mucho tiempo sentado. Es por eso que se recomienda, pues, ¿no? Que sea regulable los planos de trabajo, las mesas, ¿no? Sean regulables en altura. Sobre todo que el Perú tiene normas pues, sobre personas de baja estatura. Existe una norma sobre personas de baja estatura, ¿no? Que nosotros debemos darle las condiciones a aquellas personas que son de baja estatura para que puedan desarrollar su labor en forma normal, eficiente. Y es por eso que hay que tener en cuenta los planos de trabajo, ¿no? Como vemos aquí en la figura. Se recomienda, pues, que las mesas de trabajo sean regulables en altura. Posturas forzadas, también hablamos de sobreextensión de los brazos, ¿no? Según la ergonomía, en esta parte sombreada, se recomienda que estén los objetos que yo más uso para evitar la sobreextensión de mis miembros superiores, como podemos ver allí. Y así yo evito inclinaciones de espalda, giros y elevaciones de los brazos que puedan provocar molestias musculares en los trabajadores. Las famosas tendinitis, donde se inflaman nuestros tendones, muchas veces por sobreextensión de nuestros miembros superiores o inferiores. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta. En oficinas, como podemos ver allí, debo tener una higiene postural correcta, ¿verdad? Una higiene postural correcta. Y acá vemos, ¿no? Los antebrazos deben estar soportados. La norma me habla de que yo debo de tener sillas ergonómicas, donde deben tener, por ejemplo, reposabrazos. Mira, acá vemos esta silla donde tiene un reposabrazos y acá una silla donde no lo tiene. Entonces lo correcto es que mi silla tenga reposabrazos, como podemos ver en la figura. Evitar la rotación del cuello. Yo todavía veo que ciertas empresas donde te ponen la pantalla de la computadora a un costado. Entonces que el trabajador tiene que trabajar con el cuello doblado. Y no debe ser así. La computadora debe estar al frente de los ojos para que el trabajador pueda tener el cuello recto, la cerviz en posición correcta y así evitar la cervical. ¿Verdad? Evitar la extensión de la muñeca, ¿no es cierto? Evitar entonces sobreextender la muñeca. La muñeca debe estar en una posición neutra, recta, como podemos ver aquí en la figura, ¿verdad? Una posición recta. Y así evitamos, pues, que haya una afección a la muñeca, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Si tienen alguna duda o consulta, me la hacen saber. Muy bien. Evitar la hiperextensión del brazo también, ¿no es cierto? Como vemos allí. Esta es la posición correcta, apoyando los codos sobre el reposabrazos de
Si tienen alguna duda, me la hacen saber, pueden escribir o tal vez activar su micrófono, ¿verdad? Acá vemos, evitar la hiperextensión del brazo, ¿no? Las sillas deben ser correctas. Y ojo que esto de las sillas deben ser ergonómicas no solamente en oficina, sino también en labores de campo, porque yo recuerdo que hubo una multa a una empresa, que no puedo decir el nombre, y la empresa al defenderse dijo, no, pero las sillas son ergonómicas en las oficinas, pero en labores de campo le pongo una Aló. silla así normal, ¿verdad? Y la SUNAFIL igual lo multó, porque la SUNAFIL le dijo, oye, tú tienes que tener una silla ergonómica no solamente para los de oficina, sino también para las personas que trabajan en campo, atención al público. También las sillas deben ser ergonómicas, porque adujo la SUNAFIL, si no estás discriminando, a los de oficina le da silla ergonómica y a los de campo no. Eso es una discriminación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ojo con esto, y hay un antecedente de la SUNAFIL, ¿verdad? Muy bien. Tenían una pregunta, me parece. ¿Sí? Aló, sí, ¿me copias? Sí, claro, te copio. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Disculpa. Sí, mi consulta iba, nosotros en planta tenemos la mayor cantidad de gente en trabajos que son a pie, o sea, en posición de postura parada. Eh, ¿Qué recomendaciones hay para ese tipo de posición de trabajo? Bueno, debe tener un punto de apoyo para un pie. Cada cierto tiempo el trabajador puede elevar el pie y colocarlo en un punto de apoyo. Lo vamos a ver más adelante, está considerado aquí. Pero yo recuerdo una inspección de la SUNAFIL en una empresa donde sus trabajadores trabajaban casi todo el tiempo parados y la SUNAFIL les dijo que tenían que poner sillas para que el trabajador cada cierto tiempo se siente en los puestos de trabajo donde se podía hacer eso. Eso es lo que les indicó la SUNAFIL, ¿verdad? Y ellos pusieron, no les pusieron a todos sillas, pero sí pusieron algunas sillas ergonómicas en donde el trabajador trabajaba parado y ya cada cierto tiempo se sentaba, cuando podía hacerlo, ¿verdad? Se sentaba, ¿no? No podía estar sentado todo el tiempo por la naturaleza de su trabajo, pero cada cierto tiempo se sentaba, ¿no? Y también aplicaba rotación de personal, ¿no? Rotación de personal. Y por supuesto, darle un calzado adecuado, ya que si va a estar parado todo el tiempo, el calzado debe ser adecuado, ¿no? Con un buen acolchonamiento, por ejemplo, ¿no? Las plantillas, ¿no es cierto? Entonces, un buen calzado. Y cada cierto tiempo un soporte en donde el trabajador eleve una pierna y otra la apoya en el suelo. Pero vamos a ver más adelante, ¿no? Cada cierto tiempo el trabajador debe hacer eso. Y si se puede, en la medida de lo posible, rotar al personal, si se puede, claro, rotar al personal a una actividad donde no esté todo el tiempo parado. Si se puede, claro está, ¿verdad? Y por supuesto, las pausas activas. Realizar pausas activas, ¿no? Y vigilancia ergonómica del trabajador. Muy bien, eso sería mi respuesta. Ahora sí vamos, no hubiera más preguntas, hubiera otra. ¿Hay más preguntas? No, ¿verdad? Entonces continúo. Continúo. Acá vemos también la silla ergonómica debe tener un respaldar adecuado para que el trabajador pueda hacer descansar su espalda, ¿no? La espalda debe buscar que esté recta, ¿no? Entonces acá vemos una silla con un respaldar de tal manera que se cumple con lo que medita la ley peruana. Y la computadora, miren, la computadora está a 55 centímetros o más de la vista del trabajador, ¿verdad? Y con un ángulo de 30 grados para que el trabajador pueda ver correctamente su pantalla, ¿verdad?
La computadora no puede estar ni arriba ni muy abajo. Debe estar en esta posición como lo vemos allí en la figura. Y evitar pues la desviación de la muñeca, ¿no? La desviación de la muñeca. La muñeca debe estar recta para evitar problemas más adelante con esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y en la medida de lo posible proporcionar reposamuñecas a los trabajadores para que las muñecas estén en una posición adecuada, en forma recta, ¿verdad? Como vemos allí en la figura. Y lo que les decía, debe tener un espacio suficiente el trabajador para poder estirar las piernas. Algunos le ponen un reposapiernas, como vemos allí, ¿no? En donde el trabajador eleva un poco las piernas y así ayuda a la circulación sanguínea de la parte inferior de su cuerpo. Acá vemos esto, ¿no? Entonces, tratar pues de que haya espacio suficiente para que el trabajador pueda estirar las piernas, ¿verdad? Y por supuesto, las piernas siempre deben estar sobre el suelo. Evitar proporcionar esas sillas en donde el trabajador, sus piernas penden en el aire. Esto es peligroso, ¿no? Para la circulación sanguínea de los miembros inferiores. No, las piernas deben estar siempre sobre el suelo o sobre un reposapiernas, como vemos ahí. Para aquellos trabajadores que están mucho tiempo parados, me olvidaba, también hay tapetes especializados que tú lo puedes encontrar en el mercado, ¿no? Se le pone un tapete especializado en el suelo, de tal manera que el trabajador va a estar sentado casi todo el tiempo sobre este tapete y eso amortigua el peso sobre sus articulaciones, sobre sus miembros inferiores, específicamente sobre la planta de su pie, ¿verdad? Entonces eso, también hay tapetes especializados para esos trabajadores que trabajan todo el día de pie, ¿verdad? Y que lo puedes encontrar en el mercado, sí, los tapetes antifatiga. Tú te vas a un Sodimac, te vas a un maestro y lo encuentras. Preguntas por un tapete antifatiga, ¿verdad? Eso está disponible en el mercado. Y por supuesto hay factores de riesgo para la aparición de dolores lumbares, que mayormente está asociado a manejo manual de cargas, trabajo en posición sentado, giros o flexoextensiones de columna, trabajo estático, vibraciones, obesidad, embarazo, tabaquismo y bajo nivel de acondicionamiento físico, ¿verdad? En el Perú, esta afección dorso-lumbar, si no me equivoco, está en el tercer puesto de las afecciones más comunes en los trabajadores. Entonces, debemos de prestarle mucha, pero mucha atención, ¿verdad? También los dolores cervicales, en donde lo que nos duele es el cuello, la cervix, por posturas estáticas sostenidas, estar parado todo el tiempo, trabajar con los brazos elevados, posturas mantenidas de flexión de cuello, girar el cuello, ¿verdad? Y también está relacionado con ansiedad, depresión e insatisfacción en el trabajo, ¿verdad? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el dolor en el cuello es más común en los trabajos de oficina porque pasan mucho tiempo sentados y también en los trabajos pues que pasan mucho tiempo parados, ¿verdad? Entonces eso es lo más común, la famosa cervical. Y también está asociado al estrés, ¿verdad? Cuando estamos muy estresados nos duele el cuello porque el estrés, ¿qué significa? Tensión. El estrés es una palabra en inglés que significa tensión. ¿Qué tensionas? Tensionas tu cuerpo, tus articulaciones, tus músculos. Es por eso que te duele el cuello, ¿verdad? Y movimientos repetitivos que se encuentran relacionados a movimiento muscular más de 44 veces por minuto. Yo realizo ese movimiento más de 44 veces por minuto. Entonces es que puede haber allí un cansancio, una fatiga y también se puede afectar las articulaciones durante más de 2 horas por día en los siguientes grupos musculares: cuello, hombros, codos, muñecas, manos. Pero mayormente los movimientos repetitivos se focalizan en las manos, ¿verdad?
como podemos ver allí en esa figura, ¿no? Entonces, mayormente los movimientos repetitivos se focalizan en esta parte de nuestro cuerpo, las manos, como podemos ver en esta figura. Método de evaluación ergonómica. La norma básica de ergonomía que ya le hemos mencionado al principio, la resolución ministerial 375-2008-TR, me habla de que, y también lo dice la ley 29783, de que debe haber una evaluación ergonómica de los puestos de trabajo. Y me habla de métodos, ¿verdad? La norma básica me dice que debe haber una evaluación ergonómica en base al método Ergo-IBB, método Renault, método de la lista OCRA, el RULA, el REVA, OWASP, el método Jog Strain Index. Entonces me habla de métodos, ¿verdad? De evaluación ergonómica. Que yo puedo emplear estos métodos de evaluación ergonómica. Lo debe ser un especialista, un ergónomo, una empresa que nos realiza la evaluación ergonómica de los puestos de trabajo, ¿verdad? Y uno de los métodos más conocidos es el método REVA, ¿no? En donde REVA es Rapid Entire Body Assessment, evaluación rápida del cuerpo entero, no es tan complicado, y en donde se analiza, por ejemplo, las diferentes partes del cuerpo, desde el cuello, los brazos, las piernas, en base pues a los movimientos que realizamos o posturas estáticas que realizamos y en donde analiza estas partes del cuerpo, ¿no? El método REVA está basado en el conocido método RULA, divide el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente. Y el resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones, estableciendo el nivel de acción requerido y la urgencia de la intervención. Entonces, yo hago esta evaluación, ya puedo saber la probabilidad de lesiones que pueden tener mis trabajadores acorde a la naturaleza y al número de horas que trabajan en esta posición, ¿verdad? La información requerida es determinar el periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo trabaja ese trabajador adoptando esa postura o realizando ese movimiento? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por eso uno de los controles es el cambio de postura o la rotación del personal. Los ángulos que forman el cuerpo, las diferentes partes del cuerpo. Los ángulos son muy importantes en ergonomía. La carga o fuerza manejada. Ese trabajador, ¿cuánto peso levanta? Levanta 10, 15, 20 kilos, lo hace todos los días, una vez a la semana, qué tipo de agarre tiene, si su actividad de ese trabajador es estática o es dinámica o presenta cambios bruscos, se registran las posturas adecuadas, las posturas adoptadas y se identifica la postura más significativa, ¿verdad? El REVA divide el cuerpo humano en un grupo A y el grupo B. En el grupo A tenemos las piernas, el tronco y el cuello. Y en el grupo B tenemos los brazos, los antebrazos y las muñecas. Así divide esta metodología REVA, divide el cuerpo humano. Y vemos el método REVA porque, señores, los métodos de evaluación ergonómica son muy parecidos. Dividen el cuerpo en segmentos y entonces analizan los movimientos o las posturas estáticas que tienen estas partes de nuestro cuerpo, como son las piernas, el tronco, el cuello, y así establecer el nivel de riesgo desde el punto de vista ergonómico que tiene este trabajador. En el grupo A, el método REVA toma, por ejemplo, el tronco y lo que toma pues como factor de riesgo ergonómico es la inclinación del tronco y asigna entonces asigna valores, ¿verdad? Que pueden ir desde 1, 2, 3 o 4 acorde a, aquí vemos, mira esta figura de la derecha, acorde a la inclinación que tiene que adoptar el trabajador de su columna vertebral en relación al trabajo que realiza. Mientras más doble su columna, el riesgo va a ser mayor. Igual con el cuello, ¿no? Asigna valor acorde a la inclinación que tiene el trabajador de su cuello respecto a la actividad que realiza. Va a ser mayor la puntuación
si el trabajador inclina más el cuello, ¿verdad? Y se añade más si hay una torsión, si el trabajador, además de doblar el cuello, lo gira. Igual las piernas, desde el punto de vista ergonómico, acá vemos, ¿no? Acorde a la posición que adoptan las piernas. Se asignan mayores valores si el trabajador, por ejemplo, tiene que doblar las rodillas o hace fuerza de tal manera que tiene que doblar las rodillas, ¿verdad? Si hay una flexión de las rodillas. Y también la fuerza, pues no, si ese trabajador carga peso, se le asigna más valor en la evaluación, ¿no? Si lo que carga es menor de 5 kilogramos, es 1 si está entre 5 o 10 kilogramos, y es 2 o más si la carga o fuerza es mayor de 10 kilogramos. También, si, ¿cómo lo hace? ¿Cómo levanta peso? Si la fuerza se aplica bruscamente, como por ejemplo levantar un saco, entonces el riesgo es mayor de ese trabajador. Y luego que se tiene estos valores, se van a una tabla para el grupo A y se determina pues un valor, ¿verdad? Como vemos allí en la figura. No es el propósito de este curso ahondar en la metodología REVA, pero como conocimiento general, luego que se ha evaluado las diferentes partes del cuerpo, se van a una tabla para establecer pues los niveles de riesgo, ¿no? Y así también el grupo B se hace una puntuación de los miembros superiores del brazo y se asignan valores acordes si yo elevo los brazos, ¿no? Si yo elevo los brazos. Mientras yo más elevo los brazos, entonces el nivel de riesgo es mayor porque le voy a asignar una mayor puntuación, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si yo elevo el brazo con peso. Eso causa un desgaste en las articulaciones superiores, ¿verdad? Si yo tengo que doblar los brazos o elevarlos y encima con peso por encima de mi cabeza, eso es, por ejemplo, algo que desde el punto de vista ergonómico es algo peligroso, ¿verdad? Y también si se flexionan los codos, ¿no? El antebrazo, ¿no? Si se flexionan los codos, entonces hay mayor riesgo y se le asigna un valor mayor, ¿no? ¿Verdad? Las muñecas también se realiza movimiento brusco o si realizan movimientos repetitivos, entonces también se toma en cuenta las muñecas a la hora de evaluar la ergonomía en mi puesto de trabajo, ¿verdad? Mayor de 15 grados de flexión, le asigno un valor de 2, ¿verdad? Ya es un riesgo mucho mayor. Y si hay, además de elevación de la muñeca y torsión hacia un lado, se le asigna más valor, como podemos ver en esta figura, ¿verdad? Y el tipo de agarre, pues si mi trabajador, además de cargar peso, tiene un mal agarre, entonces se le asigna un valor mayor, ¿no? Porque al no tener un buen agarre, entonces el trabajador va a tener que adoptar una postura forzada, como vimos en las imágenes al inicio, ¿no? En donde el diseño de la carga era inadecuado, las dimensiones de la carga eran inadecuados, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, al final de la charla vamos a hacer un pequeño ejercicio con Reba, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Puntuación del tipo de agarre, ¿no? Como vemos en esta figura. Y se va a una tabla para el grupo B y entonces obtengo un valor para el grupo B. Y una vez que tengo los valores para el grupo A y el grupo B, me voy a la tabla C. Esto se trabaja con tablas. Igual hay aplicativos y hay, ya no hay que descubrir la pólvora. Estos métodos son muy amigables. Lo que sí debe hacerse pues por un profesional, pero igual no son difíciles de entender. Entonces, una vez que tengo valores de A, valores de B, lo llevo a una tabla y ya me va a dar el resultado. Y así es la evaluación ergonómica. Y así casi son todas las evaluaciones ergonómicas, ¿verdad? Entonces, se trabaja en base a estas tablas. Y
en base a esto, pues yo ya pues obtengo mi valoración. Una vez que tengo mi puntuación final, entonces voy a determinar mi nivel de acción, ¿cierto? Si el nivel, pueden salir estos niveles de riesgo, si es inapreciable, si es bajo, si es medio, si es alto, si es muy alto. Los niveles de actuación. Muy alto, es necesario la actuación de inmediata, porque esos trabajadores pueden tener problemas dorsolumbares, problemas osteomusculares. Lo que debemos buscar es que el nivel de riesgo sea medio o sea bajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Y para ello se necesita actuar desde el punto de vista ergonómico. Y entonces se obtiene la hoja de puntuación. Al final vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya acá vemos los niveles de actuación. Cuando es muy alto, entonces debemos actuar inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Para proteger a los trabajadores. Muy bien. Y todo esto que hemos visto que causa en el ser humano, ¿qué es lo que causa, señores? Trastornos musculoesqueléticos que son de origen laboral y son caracterizados por una condición anormal, derivado de factores de riesgo ocupacional. Y se localizan ¿dónde? Músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, articulaciones, huesos, ligamentos, que trae como resultado ¿qué cosa? Una alteración de la función motora. No nos podemos mover con normalidad. O sensitiva. Presentamos dolor, disconfort, ¿verdad? Y tienen que ver, pues, son originados por factores de riesgo disergonómico, como movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas inadecuada, posturas forzadas, estrés, vibración excesiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos, que nuestros trabajadores tengan trastornos musculoesqueléticos, que va a afectar su calidad de vida y también su productividad. También son llamadas lesiones musculoesqueléticas. Son desórdenes de músculos, nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos, discos intervertebrales, ¿verdad? Desórdenes que típicamente no se presentan como resultado de un evento instantáneo, sino que pueden ser agudos, es decir, poco a poco se van manifestando, ¿no? Poco a poco vamos sintiendo el cambio que puede ser gradual o crónico, ¿no? Son desórdenes diagnosticados por historial médico, examen médico, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta. Entonces el examen médico nos sirve para darnos cuenta de esta afección a nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Y mayormente pues son desórdenes con múltiples características, pero el principal de ellos es el dolor localizado. Algunas de las más comunes, bursitis, inflamación de la cavidad que existe entre la piel o el hueso, ¿verdad? O el hueso y el tendón. Se puede producir en la rodilla, el codo o en el hombro, la bursitis, ¿no? Y causas típicas, arrodillarse, hacer presión sobre el codo o movimientos repetitivos de los hombros, ¿no? Entonces esto, cuello u hombros tensos, la cervicalgia, dolor localizado en el cuello o en los hombros. Tener que mantener una postura rígida es la principal causa, estar parado o sentado todo el tiempo. Dedo engatillado, inflamación de los tendones y o las vainas de los tendones de los dedos, donde no puedes mover tus dedos, se acalambran tus dedos, ¿no? Y esto es por movimientos repetitivos o tener que agarrar objetos durante demasiado tiempo o con demasiada fuerza. Por ejemplo, aquí podría ser un martillo neumático, ¿no? Entonces, hay un movimiento repetitivo ahí. Epicondilitis, síndrome del túnel del carpo, algunas otras. El síndrome del túnel del carpo es también muy común porque estamos tecleando todo el tiempo, ¿no? Aquellos que están allí frente a una computadora. El síndrome del túnel del carpo, ¿no? Donde la muñeca sufre un dolor intenso, ¿no? Y se entumece. El dedo gordo y los demás dedos, sobre todo de noche se da, ¿no? Y hay un hormigueo y un dolor intenso en la muñeca. Eso se da por trabajo repetitivo con la muñeca, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lumbalgia, ese es otro muy común,
en donde nos duele el lumbago. El lumbago nuestra columna vertebral termina en el coxis. ¿Recuerda eso? Tu columna vertebral termina en el coxis. Arriba del coxis hay 5 vértebras. Esas 5 vértebras que están encima del coxis, a eso le llamamos lumbar. Y soportan el peso de nuestro cuerpo, mantienen nuestra estabilidad. Y se lastima, le da una lumbalgia, entre otras cosas porque manipulas peso de forma inadecuada. Se da por estrés, sobreesfuerzo físico, malas posturas, traumatismo, golpes, etcétera, etcétera. La cervicalgia, ya le hemos dicho, dolor del cuello, ¿no? Por girar constantemente el cuello o por adoptar una postura forzada, estar parado o sentado todo el día, ¿verdad? Tendinitis, se inflaman los tendones. Los tendones es la unión del hueso y el músculo y se inflaman, entre otras cosas, por movimientos repetitivos o por sobreextensiones del brazo o de las piernas. Y tenosinovitis, inflamación de los tendones o la vaina de los tendones. También por movimientos repetitivos puede darse este tipo de lesión. El más común, vemos aquí, síndrome del túnel del carpo, se da porque doblamos mucho la muñeca o mantenemos la muñeca doblada. O tal vez pues haces un movimiento repetitivo donde doblas constantemente la muñeca y entonces se lastima esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? El túnel del carpo, como vemos allí. Es un dolor muy doloroso. La tendinitis, muy agudo ese dolor también, ¿no? Donde se inflaman los tendones, ¿no es cierto? Y mayormente la causa son los movimientos repetitivos. El síntoma, dolor, inflamación, reblandecimiento y enrojecimiento de la mano, muñeca y o antebrazo. Cuello, hombros tensos también, ¿verdad? Esta también es una afección muy común, sobre todo en aquellos trabajadores que trabajan frente a la computadora todo el tiempo, no realizan pausas activas. La lumbalgia otra vez por trabajo pesado, ¿no? Por no cargar peso conforme lo dicta las recomendaciones de los especialistas, ¿no es cierto? Y la lumbalgia es una afección muy común en los trabajadores peruanos y además es algo que afecta la calidad de vida de las personas. Y luego puede haber afecciones más graves, como por ejemplo hernias, ya de los discos intervertebrales, puede haber hernia del núcleo pulposo, como vemos allí en la figura, cuando no se llega a tratar estas afecciones o se recrudecen pues porque seguimos haciendo este tipo de trabajos inadecuadamente, ¿no? Entonces, muy importante, acá vemos las vértebras son unidas por los discos y estos discos se pueden desnaturalizar por factores de riesgo disergonómicos, ¿verdad? Como podemos ver en esta figura. Entonces, aquí ya se necesita tratamiento médico, pero no tenemos que llegar a esto, sino tenemos que prevenir. Hay que evitar el trabajo estático. ¿Qué debemos hacer? Tratar de evitar el trabajo estático, cambiar de postura. Entonces, porque si no cambiamos de postura, la presión sobre nuestras articulaciones es continua. Entonces se sobrecargan las articulaciones y pueden desencadenar molestias. Entonces, una de las controles es adoptar posturas, cambiar cada cierto tiempo de postura. Hay que interrumpir o cambiar frecuentemente las posturas que producen tensión, ¿verdad? Acá vemos, mira, un trabajador cómo está pintando un techo, entonces tiene una postura forzada, cada cierto tiempo adopta una postura normal. Igual una trabajadora que está haciendo un trabajo administrativo,
cada cierto tiempo entonces adopta una postura normal o trata de estirarse o relajarse, ¿verdad? Entonces, cambiar de postura es uno de los controles. Trabajo sentado. El trabajo sentado, la mayoría de nosotros trabaja sentado en esta era moderna, sobre todo aquellos que están haciendo trabajo remoto, y es entonces pues que debemos de tener una correcta higiene postural, ¿no? La altura de la pantalla de la computadora influye mucho en los problemas de cervicalgia y en los problemas también de dorsalgia y lumbalgia, ¿verdad? Por eso la altura de la computadora, de la PC, debe ser la correcta, ¿no? Si tú usas una laptop, debes de tener el soporte, pues, para laptop, ¿verdad? Para que la laptop esté a la altura de tus ojos. La silla de trabajo, la resolución ministerial 375-2008 TR, norma básica de ergonomía, me habla que la silla de trabajo tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, debe permitir libertad de movimiento, debe girar, ¿verdad? La altura de la silla debe ser regulable en altura, debe tener un acolchonamiento adecuado, debe tener al menos 5 rueditas para que la persona pueda trasladarse sentado y también para que la silla pueda girar, ¿verdad? Eso es lo que me dice la norma básica de ergonomía. El tapiz debe ser adecuado con un acolchonamiento. Acá vemos acolchonamiento de 20 milímetros como mínimo. Eso es lo que dice la norma. La silla debe ser ergonómica. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y ángulo de inclinación. Por supuesto, la silla debe ser anatómica para respetar pues la postura adecuada y para que mi columna esté en una posición lo más natural posible. Por supuesto, debe tener reposabrazos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y esta es la forma correcta de realizar trabajo sentado. Díganme ustedes, ¿así trabajan ustedes 7, 8 horas? Como vemos en la figura. Si tú ves en la figura la distancia de la computadora a los ojos de 50 a 60 centímetros, la pantalla está al frente de tus ojos, los ángulos son importantes, las piernas y los brazos forman ángulo de 90 grados, la cintura forma un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo de 90 grados debe respetarse, tanto en las piernas como en la columna, como en los brazos, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Mira, tienen los pies apoyados en el suelo, presenta la altura de la mesa es la adecuada, de 68 a 72 centímetros. Entonces, y la silla, mira, la silla es ergonómica. Entonces eso, la silla debe ser ergonómica y debemos de tener una postura correcta al trabajar. Y esto no solamente debemos aprenderlo nosotros, sino debemos enseñárselo a los niños, ¿no? A los niños hay que enseñarles esto, ¿verdad? Entonces esto es algo importante porque ellos, su cuerpo está en formación y entonces deben adoptar una postura correcta. El trabajo en posición sentado, cada cierto tiempo debo pararme y realizar caminatas cortas, ¿verdad? Entonces esto, la espalda debe estar recta, los hombros deben estar relajados, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, los antebrazos o las manos. Y acá vemos, ¿no? La posición de esta chica. Esta, por ejemplo, aquí está haciendo una evaluación ergonómica, un ergónomo, por eso tiene que hacer, pues, acá vemos, tiene que tomar fotos, ¿no? Cuando van a hacerte una evaluación ergonómica, tu puesto de trabajo se toma fotos, ¿verdad? Y acá vemos, mira, ahí tenemos un reposapiés, ¿no? Un reposapiés. Para que la persona alivie la presión sanguínea, ¿verdad? Para que la presión sanguínea sobre sus miembros inferiores sea normal.
Conducción, aquellos trabajadores pues que trabajan en un vehículo, es una postura estática. La solución es ajustar la distancia asiento-volante. Debe haber un ajuste del asiento para personas que son más grandes, otras más pequeñas. Colocar un apoyo lumbar, un apoyo allí en el lumbago y hacer descansos con frecuencia, ¿no? Entonces esas son las soluciones para aquellos trabajadores que trabajan como conductores. Y entonces eso es algo importante. Trabajo de pie, lo que me preguntaban al principio, el trabajo de pie, ¿verdad? Cuando yo trabajo mucho tiempo de pie, entonces toda la presión sanguínea de mi cuerpo se está concentrando abajo en mis piernas. Y es entonces que puedo yo, con el tiempo, desarrollar una enfermedad que hasta ahora se cree que es solamente para las mujeres, que son las varices. Pero no, también a los hombres le puede dar varices, ¿verdad? Y puede ser una causa estar todo el tiempo de pie y si no tienes una buena circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces el trabajo de pie cada cierto tiempo debe poder descansar ese trabajador. Por ejemplo, cada cierto tiempo debe poder sentarse aunque sea algunos minutos, ¿verdad? Entonces eso. Y también hacer sus pausas activas y poner un ritmo de trabajo adecuado, ¿verdad? Eso es lo que me dice a mí la norma, me da como recomendación. Acá vemos, ¿no? Mira estos trabajadores que están casi todo el tiempo sentados, ¿no? Como vemos ahí, casi todo el tiempo están sentados, parados estos trabajadores. Entonces, la de la figura, la señorita que está ahí sola, tiene un banco porque cada cierto tiempo puede sentarse, ¿no? En la medida de lo posible, si se puede hacer, proporcionar entonces una silla para que el trabajador cada cierto tiempo pueda sentarse en la medida de lo posible, ¿no? También la estación de trabajo. Si vas a trabajar parado, la estación de trabajo, el plano de trabajo debe ser el adecuado, ¿no es cierto? La norma de ergonomía dice que si yo hago trabajo de precisión, entonces mi plano de trabajo tiene que estar arriba, por encima de 1.10, ¿no? Entonces, como vemos ahí. ¿Para qué? Porque el trabajador necesita hacer trabajo de precisión. Si es trabajo pesado, la mesa puede estar abajo, ¿no? A 65 a 95 centímetros, ¿no? Como vemos allí en la figura, ¿verdad? Entonces el plano de trabajo es muy importante. Y lo que les decía, debe haber un soporte. Si yo trabajo todo el tiempo parado, mira, aquí este trabajador tiene un soporte. Entonces él turna sus piernas y sube una pierna a ese soporte cada cierto tiempo. Y mira lo que pasa con su columna cuando tiene este soporte. Su columna entonces se evita una postura incorrecta, ¿verdad? Como tú puedes saber allí, ¿no es cierto? Entonces, en la primera, todo el tiempo está parado, hay una protección, una retroversión pélvica, ¿no? Como vemos allí, ¿no? Se curva su columna en forma inadecuada. En cambio, cuando él tiene un apoyo de sus piernas, entonces aquí vemos que la posición ya está protegida, ¿no? Protegemos su columna, sus discos intervertebrales. Lo que le decía, no, mira, todo el tiempo va a estar parado, muy bien, pero le ofrezco un apoyo, ¿no? Para que pueda él subir su pierna a este apoyo cada cierto tiempo y así evitar daños en su columna vertebral, como podemos ver aquí en esta figura. También hay que tratar de empujar y no tirar, como vemos allí en la figura, ¿no? Cuando cargamos esos carritos, hay que tratar de empujar y no de tirar. También el diseño del puesto de trabajo, ¿no? Desde los baños, hay que hacerlo a una altura adecuada para evitar que el trabajador doble su columna, ¿no es cierto? Entonces eso, ¿no? Hay que evitar que el trabajador doble su
columna. Y las mujeres pues deben tratar de evitar de usar taco, ¿no? En todo caso, usar un calzado con un taco bajo, o en todo caso usar pues un calzado ergonómico, ¿cierto? Entonces eso. Y levantamiento de cargas. Ahora vamos a ver levantamiento de cargas, ¿no? Nuestros trabajadores muchas veces tienen que levantar peso y para ello deben de conocer la técnica correcta de manipulación manual de carga. El levantamiento manual de carga es una de las causas principales de las enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Recuerda eso. Y también, pues, la manipulación de carga es uno de los accidentes más comunes, ¿no? Más comunes en los trabajadores. Entonces debemos de tratar de no doblar la espalda. ¿A qué le llamamos manipulación manual de carga? Es cualquier operación de transporte, sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como levantar, colocar, empujar, traccionar, desplazar, y que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entraña riesgos, en particular que pueden lesionar nuestra parte dorso-lumbar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me dice la 375 con respecto a la manipulación manual de carga. ¿Qué debemos hacer? Examinar la carga antes de manipular. Localizar zonas que pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, puede haber bordes filosos, aristas, ¿verdad? Puntas de clavos, etcétera, etcétera. Entonces hay que planificar el levantamiento. Que el levantamiento de carga y la manipulación sea lo más corto posible en el tiempo, ¿no? Que las distancias sean cortas. Por eso muchas veces un buen diseño del puesto de trabajo nos ayuda en este aspecto, ¿no? Acondicionar, organizar el puesto de trabajo de tal manera que el trabajador, si bien es cierto, no se puede evitar que cargue peso, pero sí se puede acondicionar de tal manera que la distancia sea lo menor posible. Entonces eso sí se puede hacer. Medidas preventivas, separar los pies. Hay 5 reglas básicas para manipular peso. Y esto hay que enseñárselo a los trabajadores, que muchas veces desconocen esta técnica. Muchas veces el trabajador cree que la faja le va a proteger. Y muchas veces, la faja muchas veces no nos protege. Lo que nos protege es seguir estas 5 reglas básicas, ¿verdad? Que es separar los pies hasta conseguir una postura estable, doblar las rodillas, porque recordemos que los músculos más fuertes en el ser humano están en las rodillas. Hay que recordar pues eso, ¿verdad? Los músculos más fuertes en el ser humano están en las rodillas y en la mandíbula, ¿no? Recuerda eso, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros podemos ingerir nuestros alimentos y tenemos mucha fuerza en la mandíbula, ¿no? Porque somos seres carnívoros, pero también mucha fuerza hay en las piernas. En las piernas está nuestra fuerza. Por eso hay que levantar peso utilizando nuestras piernas. Acercar al máximo el objeto al cuerpo, levantar el peso gradualmente y sin sacudidas y no girar el tronco. Esta quinta parte de aquí, de estas 5 reglas básicas, la quinta regla es fundamental, ya que esto evita pues las hernias de los discos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes peso encima y giras el tronco, entonces tus discos sufren mucho. ¿Por qué? Porque están haciendo un movimiento anómalo, anormal, una tracción anormal. Y eso a la larga puede lastimar nuestros discos intervertebrales de forma aguda o crónica, ¿verdad? Entonces eso, y se debe evitar pues las inclinaciones laterales. Entonces eso es lo que debes de hacer, ¿verdad? Entonces ojo con esto. Separar los pies, doblar las rodillas, acercar al máximo el objeto al cuerpo, levantar el peso gradualmente y no girar el tronco mientras se está levantando la carga, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo cargo peso por encima de mi cabeza, a esto hay que tener mucho cuidado porque
Esto afecta las articulaciones de mis miembros superiores, por esto debo hacerlo tal como veo en la figura, también utilizando la fuerza de las piernas, ¿no? Mira cómo doblo las rodillas y levanto entonces el peso con la fuerza de mis piernas, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante, ¿no es cierto? Y por supuesto mira cómo él apoya el peso sobre el pecho. ¿Por qué? Porque el pecho también es una parte de nuestro cuerpo que es muy fuerte y por eso nos ayuda bastante a la hora de manipular peso. Y por supuesto, tomar medidas preventivas como son pues el uso de ayudas mecánicas. En mi empresa debo hacer uso de ayudas mecánicas, señores, ¿verdad? Entonces esto es algo muy, pero muy importante. Grúas, carretillas, cintas transportadoras, paletización, equipos mecánicos como carretillas, carros, plataformas, elevadores, deben ser utilizadas para evitar pues que el trabajador esté expuesto a una manipulación inadecuada de carga. Y respetar lo que dicen las normas peruanas que ha firmado el Perú en tratados internacionales, que los hombres no deben levantar más de 25 kilogramos y las mujeres más de 15 kilogramos, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿no? Y las mujeres embarazadas no deben de cargar peso. Eso es lo que dice la normativa nacional, ¿no? Entonces, 25 kilogramos máximo y 15 kilogramos para las mujeres. La manipulación manual de cargas representa la principal causa de accidentes relacionados con problemas dorso-lumbares, ¿verdad? Entonces es. Y también otra cosa que podemos hacer es si mi trabajador carga peso, que no lo haga por más de 2 horas, que no esté las 8 horas cargando peso. Entonces para ello puede rotar, ¿no? De tal manera que esa acción de manipular carga se haga pues con un máximo de 8 horas, ¿verdad? Entonces esto. Y por supuesto nunca debe excederse que hay que cargar 40 kilogramos. Entonces esto es algo importante, ¿no? No más de 40 kilogramos. Ya le pasé la voz a... Acá vemos la técnica. Mira, separa las piernas. Como tú ves, separa las piernas. Evita el manejo de carga sentado. La altura máxima para el levantamiento de cargas es a la altura del hombro, ¿no? No se recomienda que el peso que yo voy a cargar esté por encima del hombro. Acercar la carga lo más cerca del cuerpo y utilizar pues las piernas para levantar el peso, ¿no? Doblar rodillas y levantar con las piernas, ¿verdad? Entonces esta es la técnica correcta. Acá vemos, ¿no? Y si yo voy a levantar peso por encima de mi cabeza, se recomienda pues usar estas escaleras de 3-4 pasos. Es lo mejor, ¿no es cierto? Como podemos ver ahí. Utilizar las escaleras de 3 o 4 pasos para aquellas personas que no son de mucha estatura. También utilizar los carritos, como vemos allí, ¿no? Y pedir ayuda, pedir ayuda. Esto es algo muy importante, pedir ayuda, para así evitar, no creernos pues que somos muy fuertes, pedir ayuda, porque es mejor pedir ayuda que ir a un hospital por una afección osteomuscular. Y muchas afecciones osteomusculares se sanan muy lentamente, ¿no? Entonces, las articulaciones, por ejemplo, lo que son problemas osteomusculares, lo que hay que tener en cuenta es que la recuperación es muy lenta. Entonces, esto tienes que tener en cuenta. Utilizar ayudas mecánicas, mira acá cómo utiliza ayudas mecánicas, escaleras, grúas, utiliza ayuda mecánica pues para trasladar objetos. Y respetar pues lo que dice la física, ¿no? Mira, mi capacidad de cargar es 25 kilogramos y 15 kilogramos las mujeres.
pero eso depende pues de la altura y de la distancia del objeto que yo voy a cargar. Porque mira acá, si yo cargo a la altura de mi cabeza, mi capacidad disminuye a 13 kilogramos. Y si lo alejo, mira, disminuye a 7 kilogramos. Entonces eso, respetar la distancia y la altura del objeto que yo voy a designar para cargar, ¿verdad? Entonces, este cuadro es muy importante también. La zona óptima, como vemos, es a la altura del lumbago, a la altura de la cintura es la zona óptima para manipular carga. Y ya en resumen, esta es la forma correcta de manipular peso, señores. No es como piensan la mayoría de los trabajadores, que yo para manipular peso me pongo la faja y listo. No, la NIOSH, que es como la SUNAFIL, pero de allá de Estados Unidos, dijo que lo que protege al trabajador cuando manipula peso no es la faja, sino es la técnica de manipulación manual de carga. Si la NIOSH dijo que la técnica correcta de manipular carga es como lo vemos allí en la figura y que hemos visto anteriormente, los paso a paso. Entonces, esta es la forma correcta de manipular carga, señores. Esta es la forma correcta. Mira cómo este trabajador se acerca a la carga, dobla sus piernas, tiene un pie ligeramente hacia adelante y luego levanta el peso gradualmente y nunca gira el tronco. Nunca gira el tronco. Y finalmente lo deposita donde debe ser depositado. Entonces mira aquí, se acerca a la carga, tiene un pie ligeramente hacia adelante, separa las piernas, levanta el peso, entonces vemos allí, levanta el peso gradualmente y finalmente lo deposita en su lugar. Entonces, esta es la forma correcta de manipular carga. Agarrar el objeto firmemente, adoptar esta posición. Esta posición es tal cual, si a ustedes les gusta la halterofilia o levantamiento de pesas, esa persona que levanta pesas lo hace de esta manera. Él se sienta para levantar la pesa, ¿verdad? Porque si él levanta el peso doblando la columna, como lo hacemos la mayoría de nosotros, esa persona si levanta 100, 120 kilos, al otro día simplemente no se va a poder parar. Se le van a romper los discos o va a tener una lumbalgia. Entonces, él lo hace de esta manera, ¿no? Recuerda a aquellos que les gusta ver deportes ahí en las Olimpiadas, de esta forma lo hace el que practica ese deporte de halterofilia, ¿verdad? Y mira los pies ligeramente hacia adelante, ¿verdad? Como vemos allí en la figura. Y mantiene la espalda recta, no dobla la columna. Si tú lo haces en forma correcta, mira, la parte de abajo es sí, la de arriba es no. Si tú lo haces en forma correcta, si lo que tú vas a cargar pesa 25 kilogramos, tu espalda, específicamente tu lumbago, va a soportar un peso de 75 kilogramos, como tú puedes ver allí en la figura, ¿verdad? Lo hago correctamente, mi espalda soporta un peso de 75 kilogramos. Pero si yo doblo la columna, como tú puedes ver en esta imagen, tu espalda va a soportar un peso de 375 kilogramos, ¿verdad? Entonces, por eso es que después tienes una lumbalgia, porque no has respetado las leyes de la física, ¿no? Entonces estás sobrecargando tu espalda. Estás desnaturalizando la función de tu espalda. Tu espalda es para sostener tu cuerpo, no es para levantar peso. Y por supuesto, mantener siempre la espalda recta y los brazos estirados, ¿no? Acá vemos otros métodos para levantar carga. Siempre solicitar ayuda cuando la carga, por ejemplo,
tiene una forma inadecuada, que no la permite cargar. Y evitar, pues, girar el tronco, ¿no? Girar el tronco. Hay que evitar en todo momento girar el tronco. Si vamos a girar, hay que girar con todo el cuerpo, como vemos allí en la figura. Con todo el cuerpo se gira. No hay que girar el tronco. Y llevar la carga equilibrada, ¿no? Como vemos ahí. En ambos brazos se lleva una carga, entonces, adecuada. Muy bien. Y la pausa activa, pues. ¿Cómo podemos nosotros reducir las lesiones osteomusculares en el lugar de trabajo? Haciendo pausas activas. Lo dice la resolución ministerial 375, pero muchas veces no le prestamos atención, ¿verdad? También es llamada gimnasia laboral y lo que hace es que disminuye la tensión en nuestros músculos, en nuestros tendones, a través de ciertos ejercicios, ¿no? Entonces, el objetivo es favorecer la flexibilidad y oxigenar los músculos. Nosotros los seres humanos estamos vivos porque nuestras células reciben oxígeno, son oxigenadas a través de la sangre, ¿verdad? Y reciben nutrientes también a través de la misma, de la sangre. Reduce la fatiga física y mental, estimula la circulación sanguínea y mejora la respiración. Si podemos respirar mejor, si tenemos una buena circulación sanguínea, entonces vamos a tener un estado de salud muchísimo mejor. Es por eso que allí nos sirve la pausa activa, como podemos ver en la figura, ¿no? Y debemos de tener un programa de pausas activas para que el trabajador cada cierto tiempo pueda entonces, pues, como vemos allí en la figura, estirarse, ¿no es cierto? Como vemos allí. Hay muchas formas de hacer pausas activas. Casi siempre se empieza desde arriba hacia abajo. Se empieza desde arriba hacia abajo. Primero se empieza con la cabeza y vamos bajando hasta las piernas, ¿no? Y son cortas, ¿no? Son ejercicios cortos, 5 o 6 repeticiones, ¿verdad? Como vemos allí en la figura. Se empieza por la cabeza y aquí vemos algunos ejemplos de pausas activas. Primero cabeza, luego mira, va haciendo pausa activa en lo que son las manos, los brazos. Como ves, no son tan difíciles de hacer, ¿verdad? ¿Y cuáles son los objetivos de la pausa activa? Prevenir múltiples enfermedades laborales como estrés, lumbago, tendinitis. El estrés también está unado, el estrés está muy relacionado pues con los problemas dorso-lumbares. El estrés es un estado psicofísico que experimentamos cuando existe un desajuste entre nuestras capacidades y en la demanda, ¿no? Y entonces al haber un desajuste se genera en nosotros tensión, ansiedad, miedo, estrés, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la pausa activa nos ayuda a reducir el estrés, ya que nos ayuda a salir de ese enfoque en el problema y entonces estamos concentrados en otra actividad que nos causa entonces, pues entonces un bienestar. La lumbalgia, como ya hemos dicho, acá vemos, mira, esas 5 vértebras que están encima del coxis es el lumbago y es el que soporta el peso de nuestro cuerpo y es el que suele lastimarse porque lo utilizamos como una grúa. El lumbago es pues para caminar, para sostener nuestro cuerpo. No es para doblarlo y utilizarlo como una grúa para levantar peso. Entonces por eso, y como vemos allí en la figura, cuando tú levantas un peso de 25 kilogramos doblando la columna, tu lumbago soporta un peso de 375 kilogramos. Y también pues se puede prevenir la tendinitis de muñeca o los problemas en la muñeca haciendo estos ejercicios de muñeca, ¿no? Como vemos ahí que también son fáciles de hacer, ¿no es cierto? Como vemos allí, pues, ¿no?
Entonces, estos ejercicios son muy comunes para la muñeca. Y por supuesto, la pausa activa sirve para prevenir las molestias musculares también en el cuello, la famosa cervical. ¿No? Acá vemos, ¿no es cierto? Más pausas activas, ¿verdad? Muñecas y dedos, ejercicios visuales también, ¿no? Hombros y brazos. Si tú pones en YouTube, existen numerosos ejemplos que tú puedes poner el video en YouTube y puedes estimular a tus trabajadores que sigan los movimientos de la persona que está haciendo la pausa activa en el video, ¿verdad? Entonces, no es tan difícil de hacer esto en tu lugar de trabajo. Simplemente se necesita voluntad. Y cuidar nuestra postura todo el día. Tratar de mantener nuestra espalda recta. Hay que habituarnos a una postura erguida, ¿verdad? Entonces, la postura natural del cuerpo humano es tener una postura erguida. Y recordar, pues, que cuando yo trabajo en una oficina, debo tener una pausa de 10 minutos de descanso por cada 50 minutos de trabajo frente a una computadora. Cada cierto tiempo debo de pararme y tener caminatas cortas. Debo tratar de no exceder el plazo máximo de 5 horas sentado frente a una computadora. Si lo excedo, como la mayoría lo hacemos, tengo que tener caminatas cortas de 2 o 3 minutos para restablecer la circulación normal de mi sangre. Y una prevención exitosa en ergonomía tiene que ver con un buen diseño del puesto de trabajo, una postura adecuada, una actividad física frecuente, hay que estimular la actividad física en los trabajadores, pausas activas, adecuada nutrición y también control de peso. Control de peso, ¿verdad? Muy bien. Y la conclusión es que, mira, si yo tengo un programa de pausas activas en mi lugar de trabajo, se reduce hasta en un 70% las lesiones musculoesqueléticas. Hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, mira, 70%, más de la mitad de las lesiones musculoesqueléticas se reducen con un buen programa de pausas activas. Muy bien, esa es la conclusión. Y ya, ahora vamos a pasar a un pequeño ejercicio. Un momentito, por favor. No se vayan, vamos a hacer un pequeño ejercicio con el método